Capítulo 19. Mi papá. Mi papá era apasionado de la cría de animales. Quizá no poseía los medios para ello en escala apreciable. Sin embargo, casi nunca le faltaba un par de cerdos. Hembra y macho, en ocasiones llegaba a tener más de una docena de gallinas ponederas. Por eso había decidido construir un gallinero. Lo que jamás le gustó en su vida fue trabajar mina, ni pescar, ni cortar árboles, lo cual no significaba que lo ignorase. Amante de la lectura, suscrito a periódicos y revistas, estos, con la morosidad del correo, llegaban por montones de Bogotá. Apasionado por la política, en Ibordó, sector denominado por el conservatismo reaccionario clerical de Tadó, fundó el Partido Liberal, de suerte que sus escasos copartidarios solían acercarse a escuchar sus conceptos. Se hablaba mucho de un tal Vázquez Cobo y de Enrique Olaya Herrera. Así, durante gran parte del día, mi papá se consagraba a leer. Cayó por ahí un señor Isaac Vivas, oriundo de un pueblecito llamado Yuto. Se convirtió en furibundo militante y brazo derecho de mi papá. Mientras leía, mi papá de vez en cuando dejaba caer el periódico en las rodillas y meditaba largamente. También en las mañanas se sentaba en el corredor con su cigarro y pensaba. Muy a menudo, como de improviso, se entregaba a la realización de alguna tarea. Ya el proyecto lo tenía maduro. Entre el trago del café y el desayuno se ocupaba de sus animales. Desgranaba las mazorcas de maíz con nuestra colaboración. Bajaba al patio con una voz familiar, pronunciaba un tin, ti, 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 ti. Las gallinas, desencadenadas, salían de diferentes recovecos. Lo rodeaban mientras él les arrojaba puñados de maíz. Si algún pollito cojeaba o sonetaba alicaído, lo separaba para luego observar la causa y someterlo a tratamiento. Contaba pacientemente sus gallinas. Así, alborotadas, pues, las conocía por tal pinta, por tal o cual detalle. A la que faltara había que buscarla. A menudo no la encontrábamos. Entonces, el zorro se la había comido. Por otra parte, teniendo en cuenta los frecuentes accidentes en un sitio donde no se conocía médico, mi papá tenía muchos remedios. Alguien podía cortarse con un machete, ser víctima de una piedra rodada de un barranco, de una caída, un golpe, en fin. Para sus curaciones utilizaba tintura de árnica, yodo, un bálsamo que él denominaba cicatrizante, un tal linimento, alcohol, gasa, algodón, aceites de castor y de resino. Una estantería de la tienda constituía la farmacia. Mi papá había aprendido muchas cosas durante sus estadías en Quibdó e Ismina, donde había en su mocedad trabajado como dependiente en casas comerciales. A propósito, nos refería a mi papá. Recién llegaba a Ismina, donde Abraham Rumi, sirio, comenzaba apenas a hablar y entender el castellano. Tenía instalado un almacén. Una vez entró a comprarle algo una señora. La clienta observa que el patrón estornuda sin cesar, moquea, se limpia la nariz con un pañuelo blanco. Don Abraham, ¿usted tiene catarro?, le pregunta la señora. Don Abraham Rumi, muy comedido, recorre el almacén, mira por aquí, busca por acá, por allá, desconcertado le contesta, no hay. Y ahí terminó el cuento. Mi papá, observando el progreso de su cría de gallinas, había construido un gallinero. De joven había aprendido carpintería y mantenía una caja de herramientas, serruchos, garlopas, escoplo, berbiquí, martillo, hacha de mano, clavos de diferentes pulgadas, tornillos, cepillos. Por eso él mismo reparaba el piso de la casa, cambiaba los goznes, hacía sillas, mesas. Solía decirnos, el hombre, fuera la profesión que más le gusta, debe aprender uno o dos artes más, porque no se sabe cuándo llega una emergencia. Tenía sus tarros de pintura, brochas, y cuando se empeñaba en alguna labor,
siempre nos permitía observar y a la vez nos daba las explicaciones convenientes. Esa mañana precisamente apareció Eleazar, emocionado, frente a mi papá. «Compa Venancio, parió Choncha, parió la marrana». El enemigo de los marranos era el tigre. Podían también ser mordidos de culebra, en cuanto a lo último se curaban por sí solos o aparecían muertos. Nos precipitamos a ver los marranitos que chireaban alrededor de la mamá, la cual roncaba. Mi papá decidió no dilatar la construcción del chiquero. Ya tenía amontonados los listones de aliso que por encargo le había suministrado el viejo Gil y que mi papá le había pagado. Al lado del gallinero, mi papá clavó 4 trozos de chucho, forma rectangular del parado de un hombre. Luego fue colocando y clavando los listones horizontalmente, de suerte que en las esquinas las puntas quedaran entrecruzadas y así las paredes bien aireadas en uno de los lados, parte inferior, 3 listones fueron asegurados, sin clavarlos, mediante una tabla adherida, paralela a los pilares, haciendo juego de manera que se podían correr como trancas para que pudieran entrar y salir los animales. Eleazar se empeñaba en ser su ayudante y a cada rato mi papá le repetía: «No haga fuerza, Eleazar, ayúdeme a sostener esto, no más». El sol estaba ya que sí, ya que no. De pronto sentíamos venírsenos encima un serenito, un moja bobo, y cuando mi papá suspendía el trabajo para abrigarnos, en ese preciso momento la brisa se llevaba la llovizna. De tiempo en tiempo venían de uno en uno desde lejos algunos niños a comprar su libra de manteca, de arroz, de queso o de sal. Otros compraban raciones diminutas, apenas 2 onzas de manteca, 4 onzas de arroz. Mi papá les daba de ñapa un confite o una galleta, lo que constituía para ellos una dicha infinita. Si no, los muchachitos cambiaban un grano de ahorro, una tapa de platino, recibían el dinero, se retiraban sin comprar nada. Traían monedas viejas, requeteusadas, como si no circulasen sino ahí en Ibordó. Cuando mostraban un billete de a peso estaba mugroso, que ya no parecía de papel, sino de tela. El murmuro y la efigie borrosos. Estos niños únicamente abrían la boca para pedir lo deseado. Casi todos barigones, completamente desnudos. Nosotros sabíamos de quiénes eran hijos, pero vivían tan apartados que jamás teníamos la oportunidad de hacernos amigos ni de jugar con ellos. Se iban caminando por la playa, en general silbando o tararreando una canción. Se metían por un caminito, se esfumaban. «Papá, ¿qué hacen estos muchachos todo el santo día en esos ranchos solos, sin ver gente?» «Pues, los chiquitos se quedan en la casa. Los más grandecitos, como estos que vienen hasta aquí, trabajan mina o se van a pescar, a cortar leña o a cortar su ramecito de bananos al colino. También cavan ñame o traen un palo de yuca. Los sábados y domingos salen al pueblo, al mercado, con los padres». Esto me producía envidia, ir al pueblo, ir a Tadó. Era mi mortificación. «Papá, ¿cuándo me lleva a Tadó?» «Un día estos», me respondía, y se quedaba pensativo.